No, no le da la gana a esto de hacer lo que yo quiero. Y yo tengo puestos auriculares porque sale por donde quiero. Bueno, pues nada. Venga. Buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos? Vamos a ver, bien, aquí estamos otra vez. A Hola, ver, buenas tardes, buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? buenas, ¿qué tal? Uy, a ver, que no quería tocar eso. Bueno, lo primero, discúlpame porque me he dado cuenta de que escribiste tú, Gloria, y no he subido las transparencias y te lo juro que tenía en la cabeza que sí. Y ahora he dicho, madre mía, que no lo he subido. O sea que ahora mismo, en cuanto acabe la clase, subo todo, para que tengáis todo y también os voy a poner algunos notebooks porque igual os ayudan en la práctica y demás. Mm, y ya es otra cosa. A ver, hoy tengo que contar también la actividad 3. Entonces lo que se me ha ocurrido, le dije a Víctor, que es el que os da clase, que si quería él contarla, que entonces no sé si entrará y si no la cuento yo, lo que si le apetece contarla, que ya que es el que luego la vuelve a contar, pues así ahorra trabajo, pero si no os la cuento yo, ¿vale? Entonces voy a empezar, bueno, voy a cerrar la puerta un segundo. Disculpadme. Bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, estoy grabando, ¿verdad? Sí, vale. Os voy a hablar de ecosistemas y puesta en producción. Esto al final es, vale, genial, chicos. Es el todo, ¿no? Para cuando hagáis vuestras propias aplicaciones, vuestros códigos, vuestros programas, si queréis ponerlo en producción, en una empresa, ponerlo en una API que esté funcionando y siga funcionando, pues aquí es lo que vamos a ver aquí. Es bastante interesante este tema. Recordamos un poco, a ver, em, lo que hicimos estos días, así un poco rápido, que para poner en contexto, bueno, ¿os acordáis que estuvimos hablando de la diferencia de las bases de datos? Súper importante, de verdad, las bases de datos. Las que hemos utilizado en clase, pues son como los datos muy preparados, no muy organizados, etiquetado, todo, no hay nota number, no hay nulos, está todo bien, ¿no? Pero luego lo de la empresa, pues es como otra cosa, pues esta cosa fea que es un animal horroroso, pues es un poco así. Y luego, por otro lado, también lo que decíamos, ¿no? Que, que no es lo mismo tener 1000 registros que millones de registros. Y además las redes son mucho más complejas, por lo tanto, la complejidad aumenta y eso no tiene nada que ver el tiempo y todo lo que necesitamos. Entonces, pues necesitamos herramientas grandes, ¿no? Entonces, al final lo que habíamos visto es que teníamos nuestros datos en los cuales les hacíamos ciertas transformaciones, cierta tokenización, siempre delegando en nuestra CPU. Tenemos nuestra memoria, entonces para ciertas actividades utilizamos la GPU por su paralelización, por la eficiencia que tenían, ¿no? Esto es un poco así, recuerdo rápido. Entonces vimos que había diferentes estrategias, ya sea con los modelos o con los datos, para hacer distintos paralelismos para que el sistema fuese más rápido. Y luego recordamos un poco el tema de los sistemas distribuidos. Las bondades que tenían, pues ya os acordáis de que vimos la resiliencia a los fallos, la escalabilidad, la flexibilidad de recursos, eficiencia de procesamiento. Esto lo vimos todo el otro día, ¿eh? Por eso vamos rápido. Pero un poco para poner en el contexto. Entonces, lo que vamos a ver hoy es paso a paso lo que vamos a hacer para poner esto en producción, ¿vale? Entonces, vamos a ver, imaginad que quiero generarme un modelo para hacer, por ejemplo, una recomendación de productos, ¿vale?
primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que preparar los datos, que es lo que hemos hablado de que la base de datos pues es súper importante. Lo repito mucho y sé que soy muy pesada, pero de verdad, eso es lo que os va a diferenciar del resto. Porque ahora mismo hacer algoritmos los hace la máquina fácilmente, pero tener bien controlada la base de datos, que sea de calidad y que la controléis bien, os va a llevar al éxito o al fracaso según vuestro control de la base de datos, de verdad, ¿eh? Entonces, pues vemos la calidad de los datos, lo que tenemos aquí, ¿no? La normalización, porque hay veces que hay que hacer hay que normalizar ciertas transformaciones, validar que los datos sean correctos, la conversión, ¿no? de tipos de datos, el feature engineering para crear nuevas variables a partir de las existentes. Bien, pues esto estaríamos en la preparación. Después ya pasamos a lo que son nuestros modelos y ahí, pues, ¿qué hacemos? Pues ver qué parámetros son mejores. Bueno, primero pruebas diferentes modelos, eliges cuál se ajusta más a tu problema, cambias los hiperparámetros o vas probando qué hiperparámetros son mejores. Luego ya hacemos el despliegue del modelo, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Lo que hacemos, lo ponemos en un Docker y después la API para la comunicación con diferentes sistemas, ¿no? Entonces, luego pues hay que ver que el modelo no se vaya degradando. O sea, porque tú dices, vale, ya he hecho mi código, he preparado mis datos, he hecho mi código, tengo mi modelo y ya lo pongo en una aplicación. Ojo, el modelo se va degradando con el tiempo. Entonces, tienes que ahí hacerle, que esto lo vamos a ver también, hay que ir manteniendo vivo el modelo y que esté bien y que se siga alimentando. O sea, que al final no terminas, o sea, como que siempre tiene que tener un mantenimiento, ¿vale? Entonces, em, dentro de todo el ecosistema de tratamiento de datos y de despliegues, hay, eh, hay muchas dependencias de servicios, ¿no? O sea, que es que es lo que aprendemos fundamentalmente es la parte del código, bueno, que ya tiene muchas partes, ¿no? Pues aquí un poco vamos a tener un poco también toda la infraestructura, ¿no? De cómo es. ¿Desde qué? Desde nuestra captura del dato, procesos de calidad, herramientas analíticas para ver los datos, gestión de procesos, gestión de recursos, en plan las GPUs, para qué servicio, de qué manera, la infraestructura, es decir, tú tienes que saber, o si no sabes, decir, vale, ¿en qué hardware voy a correr esto? O que si lo vas a pagar, si lo vas a buscar. Luego necesitaremos una monitorización de todos, de cómo está mi modelo, de que todo funciona correctamente. O sea, al final es un ecosistema complejo con varios sistemas que, que esto hace que aumente la complejidad. Entonces, al final, nuestro modelo es una parte reducida de todo esto, porque si os dais cuenta, para que siga funcionando, para que esté todo bien, para que vaya comprobando, no solamente es que lancemos nuestro... Ay, levantasteis la mano, no me sale, no me sale. Gloria, Profe, ya no sé si ha disculpa, salido alguien más. disculpa Sí. molestarla. Es que hay compañeros que no han podido ingresar a la clase, si es tan amable de aceptarnos. Ah, ¿les tengo que aceptar? Pues si no me sale nada. Yo Ah, nunca acepto, o sea, no, normalmente no tengo que aceptar a nadie. bueno, ya les voy a confirmar que vuelven y entren, porque están ahí, me comentaron. Pues no, 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 yo está todo abierto, no me sale a mí nadie para aceptar. Mira a ver qué prueben a ver, porque yo normalmente vais entrando y la sesión está hecha para que yo no tenga que aceptar, o sea, que entréis Sí, libremente. Profe, pero sí, sí hay inconveniente porque a mí se me demoró. Yo acabé de ingresar. Me perdí más de 5 minutos de clase porque no dejaba ingresar la plataforma. No sé qué problema tenía y se demoró Ah, hartísimo. bueno, pues o si queréis os refresco un poco. Ha habido un trocito que es casi todo pero os lo refresco un pelín sin hacer perder tiempo a nadie, os lo explico un poquillo. Sí, al final lo que he hecho primero es contar un poco lo que vimos el otro día, que era todo esto, a ver, que era lo del tema de sistemas distribuidos, pero estos son las mismas apariencias, era un poco solo
solo para que de lo que vimos el otro día de las diferentes estrategias para paralizar los modelos o los datos. O sea que hasta aquí lo dimos el otro día. Lo que da un nuevo, o sea, lo que estábamos hablando ahora nuevo era llevar esto a producción. Entonces, aquí decíamos que teníamos como varias fases. En primer lugar, tenemos que preparar los datos, que es lo que hemos hablado siempre, que es importante tener esos datos listos, esa base de datos. ¿De qué manera? Pues aquí podíamos hacer una normalización, podíamos hacer transformaciones, igual hay que ver que la calidad del dato, validarlo. Igual hay que hacer conversión de tipos de datos, sobre todo cuando utilizas data time. Data time es todo el rato una historia porque suele dar problemas, entonces tienes que actualizar eso. A lo mejor haces feature engineering para crear nuevas variables a partir de las existentes, ¿no? O sea que aquí estaríamos como en esta parte, ¿no? Una vez que ya tenemos los datos, pues nos iríamos a nuestro modelo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues yo voy a probar varios modelos, pues igual de Machine Learning, de Deep Learning, probo redes, probo VMs y ahí el que mejor me funciona, venga, pues le voy a ajustar los hiperparámetros, que sería toda esta parte. Le ajusto los hiperparámetros, veo cuánto de bueno es, si funciona bien y una vez que ya tenemos, bueno, pues este es el mejor modelo que tenemos, pues aquí me lo llevo ya a producción. Que aquí lo que decíamos, que se pone en un Docker y después la API para que se comunique con diferentes sistemas. Bueno, pues esto un poco era así en general. Ahora vamos a contarlo un poco más en particular. Entonces, aquí decíamos pues, que dentro del ecosistema hay muchas dependencias de varios servicios, pues como decíamos, pues cómo se captura el dato, qué procesos de calidad tiene, qué herramientas analíticas necesitamos para ver esos datos, una gestión de procesos, la gestión de recursos de los GPUs, ver la infraestructura hardware donde nosotros vamos a rodar todo esto. Y luego necesitamos monitorizar los datos. ¿Con qué lo voy a monitorizar? ¿Con Power BI o qué voy a utilizar? Bueno, al final esto lo vamos a ir viendo, ¿eh? Es un ecosistema muy completo de varios sistemas y varias herramientas para hacerlo funcionar, porque no solo funcionar, sino que necesita un mantenimiento para que no se degrade el modelo y que vayas y que siga aprendiendo constantemente. Entonces, necesitas ahí como muchas herramientas que vamos a ver para que esto todo funcione. O sea, que yo a nivel de me hago un artículo y me lo voy a hacer yo en mi casa, aquí en mi trabajo, hago una base de datos, o sea, toda esa parte sí que la hago, pero luego la parte de puesta en una API yo no lo necesito. Bueno, pues en ese caso es diferente, pero si tú ya lo quieres llevar a producción, pues necesita otras fases. O sea, esto es un poco para darnos cuenta de toda la complejidad que luego tiene y todo lo que necesitamos cuando lo pongamos esto vosotros en la empresa en marcha. Entonces, vamos a hablar de las plataformas de datos y qué dinámicas de trabajo hay, ¿vale? Entonces, supongo que habéis oído de DevOps y MLOps, que ahora se escucha mucho. Y entonces, DevOps, es que históricamente, cuando se hablaba cuando se estaba trabajando en desarrollo, antiguamente había un equipo que desarrollaba equipos, o sea, bueno, antiguamente no tanto, ¿no? Porque si nos vamos antiguamente, todo el mundo, uno hacía todo, ¿no? Pero ahora hay como una parte que se encargan del desarrollo y hay otra parte de producción, que es como el encargado de la puesta en producción, que sea el mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, los desarrolladores estaban como en una parte y los de producción en otro, que eran los que hacían el despliegue por los distintos entornos. Entonces, con el auge de los microservicios, aparece este concepto de DevOps, que no solo tenemos la parte de desarrollo, sino también de operaciones. O sea, aquí es donde unimos como esto y vemos todas las partes que tiene. Entonces, de aquí lo que hace es el desarrollador, de alguna manera, también hace de operador, porque hace el mantenimiento,
comprueba que está funcionando su sistema en producción. Y esto está basado en metodologías ágiles, que es como un poco la mejora continua, ¿no? Y es la misma persona, o bueno, la misma persona, el mismo equipo, lo que sea, lo que van viendo para ir corrigiendo, ir mejorando. Al final, em, lo que se quiere hacer es acelerar esos despliegues, estar en autonomía a la hora de hacerlo. O sea, el mismo equipo ya te monta todo. Entonces, aquí lo que se hace es como una segunda derivada, ¿no? Que es el siguiente concepto, que es MLOps, que es similar, pero lo llevamos un paso más allá. Machine Learning operaciones, ¿no? Que es como que partiendo de ese dato, trabaja ese modelo, lo genera, crea el entorno de desarrollo para ver cómo funciona el modelo y nuestra secuencia de entrenamiento para asegurarnos que está funcionando bien, ¿vale? O sea, es todo el trabajo, todo el esto y finalmente monitorizarlo. Para ver un poco más bien, un poco mejor la diferencia, mientras que DevOps se centra en desplegar y operar aplicaciones, MLOps se centra, uy, no sé qué ha pasado. Ah, qué susto. ¿Me habéis escrito? ¿Han podido entrar? ¿Habéis podido entrar? Por cierto, ya no lo sé. Bueno. Mientras que DevOps se centra en desplegar y operar las operaciones, MLOps se centra en desarrollar, desplegar, monitorizar y mantener los algoritmos de Machine Learning en producción. Es decir, aquí esos algoritmos también se van tocando todo el rato, por eso lo de MLOps, ¿vale? Y es como DevOps gestiona código más datos. Y entonces lo que hacemos con MLOps es gestiona los modelos y las aplicaciones, ¿vale? También se está utilizando, pero esto es como nota, pero igual como esto avanza tan rápido, DataOps que aplica los principios de DevOps al mundo de los datos. O sea, es un poco como que al final lo que añade el MLOps es que se están estudiando o revisando los datos, el modelo constantemente por la degradación que decíamos. O sea, un poco de DevOps son como las aplicaciones, o sea, que hace el código no sé qué y revisa las aplicaciones. MLOps, además, los modelos de Machine Learning y la de DataOps es los datos, que también entra en juego revisar esa ingesta de datos y demás. O sea, es como tener en cuenta todo y revisando todo. Ah, sí, lo tenemos aquí, que sí, no me había acordado. Bueno, aquí en la tablita lo veis, que DevOps se gestiona código, MLOps código más datos más modelos, DevOps despliega aplicaciones, acordaros de ML, pues Machine Learning. Y al final lo demás, pues monitoriza servicios y aquí la calidad de predicciones, o sea que sí que está viendo que está, lo que decimos, este está más pendiente además de cómo de bien está funcionando nuestro modelo, ¿vale? Y ahora se está viendo bastante que se está haciendo, que se está utilizando un montón. Entonces, aquí es como un poco lo mismo. Em, y en esto hay muchos conceptos y hay gente que hace una parte de DevOps, otra hace parte MLOps. O sea, es como un poco de lío, ¿no? Porque es como, bueno, pero en MLOps no hay datos, pero, o sea, que al final esto es que el tema está en que le ponen un ops al final y se le ve como la responsabilidad, ¿no? Entonces aquí tenéis un ejemplo de un montón de cosas que hay ahora y, y claro, pues depende de lo que necesitéis, utilicéis, en lo que trabajéis. Yo hay muchos que no conocía, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, aquí era un ejemplillo de los trabajos que con más demanda entre el 25 y 30. Estuve buscando otros, pero bueno,
al final, pues estáis viendo que los Big Data especialistas, claro, es que el manejo de todos los datos, pues hay un montón de trabajo, pero que vamos, que de todo hay mucho trabajo de todo esto. Ahora mismo, que yo digo, en un tiempo no lo sé, porque si lo va a hacer toda la máquina, pues nosotros miramos y ya está, y no pasa nada. Y, ay, perdón. Bueno, esto también era un poco, es que no me, igual lo he puesto para que lo tengáis, pero que no es realmente como significativo. Quiero decir que no, para la clase no, estos eran los distintos trabajos de data y análisis y luego los roles que tenemos ahora mismo, de los que son súper importantes, de los que van saliendo y de los que tienen más, que son más punteros. Pero bueno, al final lo suyo es que os coloquéis estéis en el momento, en el lugar y estéis preparados para lo que llegue. Aquí era esto es como el portfolio, esto sí que me interesa, ¿no? Que es para el portfolio de Google, ¿no? Para ver todo lo que tenemos. Aquí vemos como que se ve más claro porque vemos las fases, ¿no? Tenemos el almacenamiento que para proporcionarnos las futures, las bases de datos. Luego tenemos servicios de ingesta, o sea, estos son los servicios que tiene la plataforma. Servicios de ingesta, que es, vale, ¿cómo me traigo los datos para engancharnos a diferentes fuentes y cómo me organizo? Luego tenemos la parte de análisis con el query y demás, que es para analizarlos. Y luego tenemos el servicios de Machine Learning, que aquí es donde hemos estado trabajando más, por ejemplo, TensorFlow y demás. Y luego al servicio Business Intelligence, que tenemos esta parte en plan, ¿cómo presento yo mis datos? Que por ejemplo puede ser Power BI, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que hay varias fases y que hay varias herramientas para cada una de ellas. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro que este es de Action dentro de Microsoft. Y aquí veis, tengo mis datos, hago las transformaciones. Fíjate, aquí es que aquí ya podéis ver también está bastante interesante porque veis todas las fases y las herramientas que necesitáis. Y aquí es donde pues ingesta de datos, tengo mi almacenamiento, se analizan los datos, me meto en temas de Machine Learning. Ahí puedo ver antes de hacerlo en Power BI, que es un visual para ver los datos, o luego según lo que yo necesite hacer, pues tienes diferentes fases y diferentes aquí, pues lo meto en Kubernetes y demás. O sea que, al final son un montón de cosas, pero bueno, que es cuestión de hacerlo. Yo ahora voy a preparar un proyecto con esto y pues tengo hasta que no me meta, no sé ni qué herramientas voy a utilizar. Pero bueno, esto es como todo. Aquí en este caso, esto sería otro caso de uso, que aquí vemos herramientas de la nube para tener la infraestructura sin tener que tenerlo en casa, como hemos hecho estos días. Bueno, yo creo que habéis trabajado mucho con no sé si Azure o Google Colab o demás, pero bueno, yo lo hago esto en mi ordenador o en una workstation que tengo aquí. Entonces, pero lo interesante es que no necesites toda la infraestructura. Entonces, eh, todos estos proveedores de estas infraestructuras es lo que necesitamos, que aquí vemos, bueno, si vas a ser desarrollador de aplicación o vas a estar en plan con los datos, que somos nosotros ahora, ¿no? Con tu Jupyter subimos el servicio, lo lanzamos, demás, preparas tu pipelines, ves qué es lo que vas a hacer con él, si lo vas a tener una aplicación o demás. Y por cada esto pagas. Eso es un pagar, entonces tienes que. El caso es que no sé muy bien, pero se paga, no sé si es por ejecución, por el número de ejecuciones, cuando tú lo lanzas. Hay veces que esto hay que mirarlo bien, pero que al final hay un montón de infraestructura, pero que hay que estudiarla bien.
Bueno, pues ahora vamos a ver un par de conceptos que me gustaría que os sonaran, que son fog computing, en plan que está más relacionado con IoT, con los sensores, ¿no? Con Internet de las cosas, con el auge de todos los dispositivos y más comunicaciones que tenemos. Entonces se pone como una capa intermedia, que es el fog, ¿no? Entre el cloud y los dispositivos. Entonces lo que hacemos es mejorar la eficiencia, se trata de eso, y reducir la cantidad de datos que van subiendo a la nube. Y luego, por otro lado, tenemos el Edge Computing. Em, Imaginaros en entornos que, a diferencia del IoT, no tenemos como una comunicación estable con nuestros servidores. Entonces, el IoT necesita conectividad a Internet, ¿vale? Entonces, el Edge Computing, vamos a verlo como, por ejemplo, como que está más aislado, pero vamos a verlo como un ejemplo. Imaginad una máquina de estas que hay en una industria y entonces va revisando defectos de piezas, ¿no? Entonces tienes tu cámara, tienes el ordenador industrial y va tomando decisiones, ¿no? Entonces la cámara, pues ahí usa un modelo de IA para detectar defectos. Si detecta un defecto defectuoso, lo rechaza directamente. No necesita consultar ningún otro sistema. Entonces, aquí el procesamiento ocurre en el edge, ¿no? En el borde, como que la decisión está al lado de donde se está ocurriendo. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues la latencia, pues mucho, muy poquita, ¿no? Porque está al lado. Funciona incluso sin internet, o sea, puede tomar esa decisión de rechazar esa pieza que está mal o que no es correcta, y entonces esto se reduce también el tráfico de red y demás. Desventaja, ¿qué pasa? Que cada dispositivo necesita una capacidad de procesamiento propia. Y vamos a ver ahora como un ejemplo la del fog computing, que sería, tenemos una fábrica con 100 máquinas, entonces sería como si cada máquina tuviera que ejecutar la IA avanzada, en plan, todas las máquinas y luego la decisión la toma la cloud. Entonces, sería como las máquinas envían los datos a un servidor dentro de la fábrica, pero este servidor analiza los datos de todas las máquinas, detecta los patrones globales, coordina el mantenimiento de predictivo. eh, Aquí que como que tienes un montón de cosas y todo el procesamiento ocurre en esa capa intermedia llamada fog. Entonces, ventajas. Bueno, claro, cada dispositivo tiene menos carga porque no tiene que tomar esas decisiones y demás. Sí que es cierto que va a tener una visión global de todos los dispositivos que estén debajo de su nube. Hay menos tráfico hacia la nube porque se lo queda desde la foja hacia abajo. Y la desventaja, pues que es como más lento, ¿no? Que el Edge. O sea que, pero que yo creo que es cada problema una solución. O sea que están destinados a cosas diferentes. Conviven perfectamente, no son excluyentes. Y ahora vamos a hablar de MLAs, que como el Machine Learning. Ay, no sé si me habéis levantado la mano. Sí, profesora, buenos días. Ay, sí, porfa, buenas, dime, Marbelis. No entiendo bien el concepto, bueno, lo de Edge Computing o bueno, computación de borde, me queda un poco más claro, pero lo de Edge Computing no entiendo si es el intermedio entre la Vale. nube y los periféricos o a qué se refiere. Sí, sí, o sea, está la cloud, pero el fog es como una capa intermedia que es la que va a ser capaz de detectar, bueno, detectar, de ir manejando esos dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa no tiene que ir a la nube todo. Esto es como una capa intermedia, una niebla, pues es la capa que va a hacer, pues va a ser capaz de analizar los datos de cada máquina. Detecta los patrones de comportamiento de esas máquinas que tiene debajo. Puede coordinar el mantenimiento de predictivo. Entonces, a la nube solo envía como lo más importante, como imagínate, como un resumen. O sea, es como una capa para que se va a encargar de pensar todo antes de subirlo a la red.
a la nube. Lo que no sé si esto, esa capa intermedia, o sea, es el procesador en el que maneja muchos dispositivos. En el caso del Edge, cada dispositivo, con la máquina hasta que veíamos de visión, tenía su propio procesador. Entonces, cada uno necesita tener un procesador. Y aquí, sin embargo, pues es como un sistema distribuido al final, centralizado en este caso, con el FOG. Es una parte que está coordinando, controlando lo que le llega y luego hace de filtro para lo que le llega a la nube. O sea, como un poco... Uy, va, que me voy, perdona. ¿Dónde estoy? Profe, ¿puedo complementar lo de Mar Elvis, de la pregunta? Sí, ¿Me escuchas? Profe, no, es que acabo de sí, investigar el fog Computing, sí, 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 porque claro. tenía también la duda de el proceso de él y dice que parte del procesamiento se realiza en nodos intermedios cercanos al origen de los datos y que estos nodos pueden ser routers inteligentes, gateways, servidores locales, microcentros de datos o equipos ubicados en una empresa, ciudad, hospital, fábrica o institución educativa. Entonces, no todo se manda inmediatamente a la nube. Primero se filtra, procesa o analiza cerca del lugar donde ocurre el evento. Sí, pues al final el FOG tiene esa capa que controla y filtra y el otro tiene cada dispositivo tiene su cerebro. Es como que hay un cerebro grande en el FOG que organiza y no sé qué, y luego ya se lo filtra y se lo da a la nube, y el otro sin necesidad de nube, como el Jepson, puede ir tomando decisiones. O sea, lleva ahí el cómputo donde lo necesita. Y aquí, por ejemplo, el que os había puesto era el Nvidia Jetson, que tiene eso, que está en teléfonos, en cámaras de seguridad y demás. Tienes como su propia decisión. Lleva el cómputo donde se necesita. Es como el cómputo, la inteligencia la tiene a su lado, ¿vale? El cerebro está con él. Y sin embargo, en el FOG es un cerebro que controla muchos dispositivos a la vez. Ahí, Miss, como para complementar de lo que estaba leyendo, el Edge es que procesa dentro del dispositivo. Por ejemplo, en tu celular, teléfono, ahí procesa los datos antes de enviarlos a la nube. En el fog es como una red local. Lo procesa en tu nube local primero antes de enviarlo a la nube. Eso es, eso es. O sea, es también para descargar la nube, un poco, ¿no? O sea, le manda mucho menos trabajo porque ya Fox se lo hace todo, le hace lo de varios dispositivos y luego cada dispositivo pues puede tener dentro o sea, podría estar el Edge dentro del Fog incluso, porque es independiente, puede trabajar hasta sin internet, no necesito nube. Pero sí, lo que habéis dicho, perfecto. Venga, seguimos entonces, Gracias. que sale las. Pues vamos a hablar como el Machine Learning como servicio. Al final es un servicio en la nube que te permite desarrollar, entrenar, desplegar. Entonces puedes consumir ahí distintos modelos de Machine Learning sin tener que gestionar todo el lío que hemos contado. Vamos a ver cómo es esto. Aquí, por un lado, tenemos la infraestructura. O sea, esto es como que se divide en tres niveles, ¿no? Tenemos la infraestructura, los servidores físicos y demás, que es el hardware. Luego tenemos la plataforma, que es donde instalamos el sistema operativo, que es esta segunda que tenemos aquí. Y luego tenemos la segunda, que es donde tenemos los servicios y las aplicaciones. Vamos a hacer un ejemplillo así un poco tonto, pero bueno, no sé, puede estar curioso. A ver qué os parece. Y que igual lo conozcáis, porque debe ser como muy típico. Entonces, partiendo de la base del concepto de servicio, ¿no? Vemos la analogía como un servicio de pizza. Entonces,
con un servicio tradicional on-premise o conocido como legacy, que sería esta parte que tenemos aquí. Lo que yo tengo corriendo dentro de la empresa es un servidor que sería el servicio de la masa, ¿no? La masa, el tomate, el queso, el horno, ¿vale? Que es lo físico. Luego, el siguiente paso sería la infraestructura, que eso sería el IaaS, la siguiente parte, que lo que me da es el hardware. Mi ordenador ya no está en casa, sino en la nube. Es un servidor, ¿vale? Y tendríamos que poner el sistema operativo. Entonces, en el proceso de la pizza, eso sería el horno. El horno, la temperatura correcta, digamos, bueno, pues la temperatura que necesita el horno es tal. Bien. Si lo vemos como una plataforma, ya tendré un repartidor de esa pizza, que será el PAS, ¿no? Que es quien nos lo trae a casa. Y luego la última parte, que sería el SaaS, es el que gestiona el software, el servicio, eh, en, en plan, vale, pues ya lo tengo y ya se gestiona ese servicio de reparto a diferentes casas. O sea, es un poco como cada proceso tiene su parte y a nosotros queremos todos, porque según lo que hagamos y si lo queremos llevar a la realidad, pues es un poco así, pero vamos a seguir viendo para enterarnos bien. Aquí sí lo que tenemos son diferentes plataformas donde podemos estar corriendo. Algunos servicios ya los conozcáis seguro todos, pero bueno, Azure, AWS de Amazon, depende de lo que estemos hablando, tenemos diversos tipos que al final te dan un servicio en tu end. Generas tu modelo a través de una plataforma y ellos te gestionan muchas cosas. Es de una manera user friendly porque está hecho un poco como para que haya mucha gente que lo pueda utilizar y vas modificando las cosas que tú necesitas. Ay, ay. ¿Qué tipos de servicios nos podemos encontrar? En este caso, el Vertex IA es la plataforma unificada de inteligencia artificial y machine learning de Google Cloud. Su objetivo, bueno, pues es permitir que desarrolladores, científicos de datos y ingenieros de machine learning pues construyan sus modelos, entrenen, desplieguen y también lo veis que está todo, monitoricen los modelos de IA desde el inicio en un único entorno. Tenemos todo aquí. Entonces, Vertex es como una combinación de MLAs, que es lo que hemos estado viendo, MLOps y Generative AI. Aquí está todo, todo lo que queráis hacer. Esto lo podríamos tener aquí. Y luego, por ejemplo, estos son servicios que te dan. Aquí tenemos un montón de herramientas. Es que esto es maravilloso, de verdad. Que podemos utilizar, pues visión, es decir, pues poder recoger, dices, había un proyecto que tenía, pues hay gente que necesita saber cómo se pasar a texto el escritos a mano. Vale, pues o necesito para mí una parte de mi trabajo un reconocimiento facial, o sea que ya te dan todo esto hecho, que luego tú lo vas utilizando lo que necesites. Y entonces ya no tienes que picar tanto código o el justo. Speech, pues quieres que te traduzca, mi sistema también necesita traducir lo que tal. O pasar a texto la voz. O una traducción en tiempo real. Luego, detección de lenguaje, análisis de sentimiento. Esto todo ya está integrado. O sea, em, tienes un montón de cosas que que ya puedes ir implementando en tu sistema sin tener que mover una línea de código. O sea que luego tú haces tu fine tuning y lo puedes utilizar. Este sería otro, es decir, otro. Pues aquí tenéis todos los servicios que te proporcionan, en este caso Amazon. Y aquí pues tenéis todos los servicios que te dicen según, sí, pues para tipo de salud, de industria, de detección de anomalías. Y aquí las herramientas que utiliza para código y desarrollo.
visión, speech, texto, que es como hemos puesto, tienes chatbot, personalización, un montón de cosas. Y luego tienes estos servicios para ver cómo vas organizando tus datos, qué quieres entrenar, cómo lo modelas, qué quieres cambiar. Y luego los frameworks pues, los distintos frameworks que hemos visto, de Keras, de PyTorch, de TensorFlow. Y aquí también puedes definir las GPUs, cómo entrena. O sea, está muy potente para no tener que hacerlo a nivel en casa y puedas hacerlo mucho más grande. Y ahora también se utiliza Bedrock, que es de Amazon, pero aquí tienes más modelos. Tienes el base model y lo vas ajustando. O sea que es, mira, estos son lo que tiene dentro. Y es lo que lo que tienes, que puedes utilizar. En este caso es el Claude y el LLM. Es que es una locura. Yo saberte todas es difícil, pero aprender esto es bastante interesante, ¿eh? Aquí hay una tablita donde veis un poco las plataformas, pues según lo que necesitéis, pues cuáles os ofrecen y qué os ofrecen, ¿vale? Que de esto está como en grupos muy generalistas, pero bueno, para ver un poco el tema sirve. Em, LangChain es un framework que ayuda a construir aplicaciones basadas en los modelos del lenguaje, en los LLMs, pues como Gemini, GPT, Cloud o Llama. Su objetivo principal es conectar un modelo de IA con las distintas aplicaciones. Es decir, está diseñado para utilizar esas herramientas, esas aplicaciones LLMs y permite hacer aplicaciones. O sea, que al final permite hacer tu propia aplicación, ¿vale? Su objetivo principal, pues, es conectar el modelo de IA con qué? Pues bueno, pues con datos externos, con APIs, con bases de herramientas, o sea, con bases de datos, con memoria, con agentes. O sea, es un poco, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues me conecto el LLM con lo que necesite. Pues con esa base de datos, con esa herramienta que quiero utilizar. Em, por lo visto está disponible en Hugging Face. No sé muy bien. Yo esto no lo he explorado, pero hay tutoriales y si tenéis interés, pues para trastear y esto está bastante chulo. Luego os lo busco porque no he puesto la página, no la tengo. Pero bueno, que está interesante para también que ir aprendiendo e ir tocando un poco estas cosas. Y ahora vamos a ver el ciclo de vida del modelo del Machine Learning. Entonces aquí decimos, vale, ¿qué necesitamos? Ay, que os tengo que contar la actividad. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la necesidad de negocio? O sea, lo que primero nos tenemos que preguntar es, ¿qué necesito? Porque muchas veces que se utiliza, no, tú métele IA. No, pero ¿para qué? O sea, no, necesitas que sea un para qué interesante, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de negocio? Entonces, hay que sentarse con ellos, con los clientes o lo que sea, y decir, venga, vamos a entender qué se está haciendo, qué se quiere hacer. Entonces, una vez que está claro, pues hay que tomar esa captura de datos, empezar a tomar los datos, los preparo, defino mi modelo con el que queremos dar respuesta a esa necesidad, evaluamos ese modelo, desarrollamos el modelo y ahí veo si le añado la API, si me hace falta o no. Y luego también evalúo mi modelo mirando, monitorizo los datos y evalúo mi modelo a ver si puede o no degradarse, si se está degradando, si está funcionando bien o qué ocurre. Aquí es un poco eh, cómo podéis ver cantidad de dimensiones que tiene el modelo, ¿vale? Hay varios stakeholders, es como que aquí hay varios stakeholders que van a estar vigilantes o que deberían estar para que ese ciclo de vida del modelo sea correcto. Entonces, pues por ejemplo, vemos la seguridad. Pues bueno, ver si mi modelo se comporta como debería, si se consume como debería,
si tiene acceso quien tiene que tener. Luego vemos una sostenibilidad. En los últimos años es cuando se ve el consumo de procesos, la eficiencia energética y demás, tema de costes, de confianza. Entonces, al final, cada stakeholder pues determina sus ciertas cosas, la optimización, el coste, la eficiencia. Y esto es como estos pasos son los que se tienen que ir manteniendo para que nuestro sistema esté funcionando correctamente. O sea que hay que estar, no solo haces el modelo que ya te lleva un curro importante, hace la base de datos, sino que luego tiene que seguir trabajando bien. Y bueno, pues vemos que aunque tengamos todo optimizado y fenomenal, pues siempre hay problemas de datos. Pues el primero que tenemos que ver es, como hemos dicho siempre, la calidad del dato. Esto es súper importante. Si esto va mal, todo va mal. Por mucho que te curres la mejor red ajustada y con hiperparámetros de no sé qué, no. Importantísimo. Lo he repetido muchas veces, pero los datos os van a dar la diferencia, de verdad. Los datos necesitamos que sean algo real, que sea algo real, que sean datos buenos. Es decir, si compras datos, pero tienes que asegurarte que estén bien, porque puedes comprar datos o descargarte datos, pero tienes que hacer comprobaciones, ¿vale? Porque aparte que estén como, sean para tu objetivo, o sea, que estén bien delimitados, bien organizados y que sean datos de lo que necesitas. Luego, pues eso, tener una buena validación. Y luego tienes que ver que tu modelo funcione bien, que los conjuntos de población que estés utilizando a los que estén bien dimensionados. Y esto al final está obligando a que constantemente tengas que estar evaluando tus datos y tus modelos. Así que, pues, muchas gracias. Es que os tengo que contar la esa y luego me paso un montón de rato no puede ser. Así que chicos, decidme si tenéis dudas, disculpad porque he ido rápido, pero quería contaros la otra parte, que si no también mal. Decidme qué tal estáis. Bien, Es profe. que ahora no sé si está Víctor. Víctor, ¿no estás por ahí? No te veo. Bueno, pues no lo sé. Es que me dijo que sí que iba a entrar. Bueno, pues si no me dice nada, os voy a presentar yo la actividad para aprovechar el tiempo. Si tenéis dudas, no te oigo. ¿Alguien habla? Hola. Ahí estoy viendo que Víctor Valenzuela escribió un mensaje. ¿Es el que estaba pidiendo? Pues es que no lo veo, pero me dijo que se iba a conectar, pero bueno, que no pasa nada. Si además he hablado con él ahora y dice, sí, ahora me conecto. Pero bueno, yo os lo Pregunta, voy ¿es contando, si no. por Alejandro Valenzuela? No, Larco, ya no me acuerdo. Ah, entonces es A un ver qué le compañero, pregunto. no es profesor, listo, listo. Sí. Sí, sí, es Víctor que os ha dado clase de las prácticas. Es que le dije, si quieres tú contarlo tú por el hecho de, como luego lo va a volver a contar, digo, pues así aprovecháis y incluso os viene bien, pero yo lo tengo aquí, así que no va sin problema. Un segundo, vamos a ver. Actividades, actividades. A ver. Bueno, dile, dame unos minutillos, pero yo voy a empezar a contároslo, a ver. No sé si le habéis echado un ojo. A ver, bueno. Mm, comparto. A ver. Profesora, yo sí tengo una pregunta. Sí, En la vida real, pues en la experiencia que ha tenido,
ya en la industria. Digamos, si yo ya tengo un modelo ya montado con despliegue automático, con revisión, ya tengo todo, y resulta que ya me di cuenta que hay otro modelo nuevo o alguna otra funcionalidad muy nueva que mejora lo que yo ya tengo, y hago pruebas y veo que efectivamente me da mejor rendimiento, me da mejores métricas. Ese cambio de modelo en producción es muy, ¿cómo es? ¿Es muy tortuoso o cómo se hace ya ese cambio si yo ya tengo toda esa arquitectura montada y todo el despliegue y No, todo? Entonces, en la a vida ver, real eso cómo es? ¿Es un despliegue, hacer una ventana, montar el nuevo modelo y debe ser transparente o eso siempre es muy traumático? no, 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 yo creo que antes sí que era traumático, porque ahí era una... Antes es que no estaba como todo en la red, era cada uno lo tenía en su... y si tú, por ejemplo, querías cambiar a nivel empresa, imagínate que lo tenías en un dispositivo, tenías que cambiarlo, hacer una actualización, pero ahora como la mayoría de las empresas trabajan en la red, es mucho más sencillo. Antes sí, pero ahora ya es mucho más fácil. O sea que sí que es verdad y que ahora con esto del MLOps, el DevOps, ya no es como antes que estaba más diferenciado, ahora hay como una reglamentación, entonces yo creo que lo que se busca es justamente eso, justo lo que dices tú, evitar ese trauma al querer mejorar algo, porque como esto está en mejora constante es mucho más fácil, pero antes sí era un rollaco. O sea que ahora en eso hemos mejorado un montón. A ver, ¿qué me está diciendo Víctor? Que ya están por aquí. Víctor, pronúnciate. Pues yo no te veo. Hola, muy buenos días con todos. Hola. ¿Quieres Hola, que hola. te dé? Sí, sí, Bueno, por si favor, quieres. para Sí, el un co-host. Ahí segundo. estoy. Sí. Mm, A ver, ¿dónde estás otra vez? Es que Víctor, ¿dónde estás? A ver, por ahí. Sí, es que Sí, parece con su mismo nombre, Inmaculada Moíno. Ahí eres estoy. tú yo dos veces. Oh, vale. Pues entonces serás anfitrión también. A ver, prueba a ver. Es Sí, ya que el estoy caso como, que he dicho. lo puse Vale, como coanfitrión también. pues ya está. Sí. A ver, muy buenos días con todos. La No sabemos doctora, cuál es guía. ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Qué es guía? ¿Cuál es guía? Y ahí ahora no sabemos cuál es la Ah, guía y cuál es verdadero. correcto. La doctora Inmaculada me ha pedido entrar un ratito para explicar la actividad 3. ¿Verdad? Que están ustedes desarrollando en grupo. No olvidar, por favor, las instrucciones que tienen que tomar en cuenta para la conformación del grupo. Yo lo puse en el foro, también hay un hilo respecto a eso, para que lo puedan leer y conformarse entre ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la actividad 3 consiste en realizar una red neuronal recurrente para poder clasificar correctamente los mensajes de odio o no odio que está en un dataset que ustedes, que se está dentro, está contenido en el propio archivo zip de la actividad, ¿verdad? Entonces, hay unos criterios que se deben de cumplir, 7 criterios en total, ¿no? Entonces, me gustaría explicarles un poquito, solamente rápidamente, esta actividad. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Sí, vamos a ver acá. ¿Me confirman si lo observan? Sí, ahí se observa la arquitectura ideal, dice. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo que debemos nosotros realizar de ese dataset en donde está contenido los mensajes, ¿verdad? Justamente detectar, no por nosotros, no, no por el humano, dónde o qué mensajes contienen alguna palabra o alguna frase que se considera como odio. Sí, porque son bastantes mensajes, son miles de mensajes. Entonces queremos automatizarlo, ¿no?
Entonces, esa va a ser el objetivo, esa va a ser nuestra misión y vamos a utilizar una red neuronal específica, ¿no? Pero antes de eso, un poquito, pues el dataset contiene 12.280 mensajes que se han extraído de varias redes sociales y la escala de cómo se ha medido o cómo se quiere medir el odio es desde uno, el más leve, hasta 5, el odio extremo, podríamos indicar, ¿no? Entonces, aquí hay un desbalanceo, igualmente ustedes lo van a notar. El dataset no está completamente distribuido de forma equitativa, ¿no? Hay muchos mensajes que se concentran en niveles específicos, normalmente los más bajos, ¿no? Son los que habitualmente se han detectado acá, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ese desbalanceo. ¿Ok? Entonces, más o menos la secuencia a tener en cuenta para poder hacer el preprocesamiento, que como todos sabemos es donde más nos detenemos, donde más tiempo nos consume realizar esta limpieza de datos. ¿Verdad? Aquí se observa de forma sencilla, ¿no? Hay un texto crudo que contiene eh, símbolos, estos, puede tener asteriscos, puede tener arrobas, inclusive cuando no quieren escribir la palabra completa que se detecte, ¿no? Escriben a veces arroba, o contiene estos signos, ¿no? De exclamación, por ejemplo. Entonces hay que hacer una limpieza, hay que quitar esos signos de exclamación, esos puntos suspensivos. eh, eh, Estos stop words que también ustedes aprendieron en una materia, ¿verdad? Luego aplicar lematización, ¿sí? Como convertir cada palabra en su verbo, más o menos indicar, ¿no? Que es la raíz morfológica, ¿sí? Y luego, pues, hacer la tokenización. Debemos recordar que los modelos de inteligencia artificial no entienden de palabras, entienden de números o procesan números. Entonces, cada palabrita hay que convertirla en una representación numérica, ¿no? Lo que le llamamos un vector. Entonces, ese proceso es la tokenización. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos utilizar las redes que anteriormente habíamos utilizado tanto en la actividad uno que es la MLP, ¿no? Eh, o en este caso en la actividad 2 la que habíamos hecho la CNN, ¿no? La red convolucional. No, porque no va a funcionar de igual manera. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos procesando es texto, pero ya convertido en números a través de la tokenización, pero tiene una secuencia, ¿no? Las palabras nosotros las escribimos de forma secuencial. Entonces, necesitamos un poquito guardar ese orden o ese contexto que se va acumulando conforme vamos escribiendo nosotros las frases, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar una red neuronal recurrente, ¿no? Pero no cualquiera, no una sencilla. Por ejemplo, aquí dice la vanilla, ¿no? La vainilla, porque se puede sufrir desvanecimiento de gradiente conforme avanzamos en oraciones o procesando oraciones que son largas, ¿verdad? Porque existe el problema de que se olvida ese contexto acumulado que se venía, de qué veníamos hablando desde el inicio, conforme vamos avanzando en el procesamiento de la frase, eso se va perdiendo, nos vamos, entre comillas, olvidando. Entonces tenemos que utilizar una estructura, la que ustedes también habían escuchado en la materia, ¿no? La LSTM, en donde aquí ya aplicamos una estrategia en donde podemos ir justamente lo que hemos procesado, lo que hemos convertido a número y lo que ha entrado a la red, ¿verdad? Irlo acumulando de tal manera que en la siguiente palabra que se procese, pues también se contemple lo que ya se procesó en un paso anterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso justamente es lo que nos permite tener esta memoria, ¿de acuerdo? Para poder tener el contexto hasta lo último, mantener el contexto hasta lo último, la última palabrita de la frase que se procese. ¿De acuerdo? Entonces, en específico, esa sería la arquitectura que deberíamos nosotros apuntar. ¿Sí? Entonces, aquí dice justamente la arquitectura ideal, ¿no?
transformar los tokens en estos vectores, o sea, hacer la tokenización, lo que ya de ahí en adelante se llama embeddings, porque ya es un número, ya es un vector. Sí, aplicar LSTM. También no olvidar aplicar las técnicas de regularización, ¿no? En este caso, dropout para eh, no hacer que ciertas neuronas sean las que más trabajen y tengan ya sus pesos establecidos, sino que apagar un porcentaje de estas neuronas conforme a cada iteración, a cada época, para obligarlas a que todas logren trabajar, que todas las neuronas logren aprender, ¿no? Y al final, pues, aplicar lo que siempre hemos visto en estas tres actividades, que son aplicar softmax, ¿no? Para que justamente clasificar, porque es lo que queremos elegir una de, en este caso, 5 clases, ¿sí? Que son niveles de odio. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí están, conforme a la rúbrica, establecidos los 7 criterios con el puntaje también que ustedes pues han logrado observar, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, eh, que deberíamos en el código mostrar al menos pues las 6 etapas y la última pues un markdown donde ustedes escriban sus conclusiones, ¿sí? Entonces, aquí también se menciona cada uno de esos criterios, ¿sí? Un poquito más desarrollado. En cuanto a la compilación, no, sugerimos utilizar también el optimizador Adam, que es el que hemos visto que ya es el estándar al día de hoy en cuanto al optimizador, ¿sí? Y también el Categorical Cross Entropy para poder nosotros medir o tenerlo como función de pérdida, ¿no? Sí, entonces también no olvidar, sugiero yo, me gusta mucho que ustedes puedan utilizar la matriz de confusión justamente para ver o sea la comparación gráfica de lo real versus lo predicho, ¿no? Para que ustedes puedan realizar algún ajuste si observan de que por ahí tienen números o clasificaciones, mejor dicho, fuera de la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal es la que debemos nosotros tener con la mayor cantidad de predicciones acertadas. ¿Sí? Luego también la gráfica, también me gusta mucho que ustedes puedan poner la gráfica de cómo es tanto el entrenamiento como el error, ¿sí? Conforme se va avanzando en cada época de entrenamiento, ¿no? Y lo ideal es que tanto el accuracy o la precisión en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de validación o de prueba vayan en conjunto, ¿sí? Cuando hablamos de precisión. Lo mismo para en cuanto a medir la pérdida, ¿sí? O el error. Tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto de validación o de test deben ir igual, ¿no? O sea, tendencia en este caso a la baja en cuanto a pérdida y tendencia a subir en cuanto a la accuracy o la precisión. Ya ustedes conocen por las actividades anteriores, si es que llegase a existir una discrepancia, si cuando analizamos precisión en el conjunto de entrenamiento va bajando, perdón, va subiendo, pero en el conjunto de validación ocurre lo contrario, entonces eso es una señal de overfitting, ¿verdad? De igual manera con la función, cuando se analice, cuando ustedes vean la pérdida, ¿no? Si existe una discrepancia, una sube, una baja, ¿verdad? Entonces no está bien y deben de ajustar, ¿correcto? Eso, ¿no? Y las conclusiones, escribir por qué cada criterio que ustedes han evaluado, escribir, mencionar, ¿no? Recuerden lo del desbalanceo, cómo puede afectar lo acá, en la cura, así que finalmente ustedes obtienen el error que ustedes obtienen si es que detectan también este overfitting y qué hicieron para poder corregirlo. ¿De acuerdo? Eso, lo que habíamos mencionado. Sí. Ok. Recomendaciones finales. Sí, que el código esté limpio,
que tenga lo que debe de tener, ni más ni menos. Por ahí pueden incrustar alguna imagen, no hay problema, como para dar mayor explicación. Poner el PDF como respaldo, ¿no? Y aquí quiero un poquito detenerme porque en algunos deberes, no en todos, en algunos deberes he detectado que el PDF que ustedes ponen lo ponen como una impresión de imagen, ¿sí? Entonces el PDF resulta que pesa muchísimo, pesa 10 megas, 20, 30 megas he observado en las entregas. Cuando lo abro para revisarlo, veo que ni siquiera puedo seleccionar, copiar nada. El PDF parece que lo han impreso ustedes como imagen. Entonces, por favor, evitar eso, ¿no? Pero más aún, más importante todavía, es que en muy pocos casos han colocado solamente el PDF y no han colocado el archivo del notebook, ¿no? El IPYNB. No lo han colocado. Entonces, sí, eso me detiene bastante y me causa un poco de complicación también y obviamente eso se ve reflejado un poquito en alguna penalización por no subir las dos cosas, ¿verdad? Y el PDF no en forma de texto, sino como imagen. Entonces, no hacerlo, por favor, como imagen no, y no olvidar subir el cuaderno IPYNB. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Profe, una pregunta, ¿usted nos comparte esta diapositiva? Sí. Sí, sí, les puedo subir en el foro y en unos minutos le voy a compartir de forma interna a la doctora Inmaculada, ¿sí? Para ver si ellas también en este momento les pasa. O déjenme ver si lo puedo pasar, si me permite la doctora, le paso en este momento a ustedes por este medio, ¿no? Por el chat. Y las otras, por ejemplo, la explicación de la actividad 2, que fue la corrección, si mal no estoy. Hiciste De una la actividad actividad también 2. para... Sí, las que tú has compartido cuando nos has dado las sesiones de explicación. Esas Ya. PPTs no las puedes compartir. Ya, sí, creo que puse de la uno, de la 2 no estoy tan seguro. Ah, no, sí, de la 2 también puse la presentación. Sí, sí la puse porque la compañera Gloria me había solicitado, lo puse en el foro también, ¿no? Pero Ah, voy a ok. ver si en este momento, mientras la doctora continúa, yo les pongo en el chat tanto esta explicación como las de las actividades anteriores, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces les agradezco mucho a la doctora por la oportunidad. Yo me voy a quedar unos minutitos nada más colocando en el chat esta información que me han solicitado y me despido. Muchas gracias. Gracias. Ya. Sí. No sé si la doctora va a Sí, sí, continuar. estoy aquí. Allá. Sí, sí, te estaba Perfecto. esperando. Sí, adelante, doctora. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, chicos. Un placer y muchas gracias, Víctor. Así que tengáis buen Sí. día. Un Si me abrazo. permite, Hasta luego. solamente, Sí, doctora, sí, ponerle aquí como sí, sí. entiendo que ya están terminando, colocar aquí la presentación de esta actividad. Ahorita lo acabo de subir aquí en el chat Pues perfecto. Y para que lo puedan si me la tener. pasas, la Sí, subimos también. también, que voy a subir todas y por los que no estén, que también la tengan si quieres, y la subo a la plataforma, lo que quieras. Listo. Listo. En este momento alcancé a compartir y después les comparto a usted más detalles. Listo. Muchas Vale, gracias. Pase muy fenomenal. bien. Gracias, Chao. gracias a todos. Buen día.